cómo un campo magnético afecta a una carga. La pregunta es ahora, ¿cómo una carga genera un campo magnético? Veamos qué es lo que podemos ver si es que vamos al laboratorio. En el laboratorio, si por ejemplo tomamos una bobina es básicamente un alambre que empieza a formar en círculos un elemento alargado, en que lo que yo estoy mirando, si lo miro de un lado allá, yo tengo un sistema así, en que la bobina es de círculos, y al final voy a conectarlo a un potencial, aquí una diferencia potencial, voy a tener una corriente, y si me pongo a medir, voy a detectar que hay de hecho un campo magnético. El campo magnético en esta forma. O sea que los electrones que están circulando por este alambre están generando un campo magnético. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? Y de hecho, si uno se pone a medir, se va a dar cuenta que el campo en este caso tendría el polo norte a este lado y el polo sur a este otro lado. Supongamos ahora que tenemos solamente un pequeño alambre que hace un solo círculo y que vamos a estudiar cómo este genera el campo. ¿Qué forma tiene el campo magnético? Si yo tomo un alambre que hace una sola vuelta y le aplico un cierto potencial, voy a tener una corriente que está circulando, por ejemplo, en este sentido, y lo que voy a obtener es que, por ejemplo, acá la corriente va en esa dirección. Y si me pongo a medir alrededor, me voy a dar cuenta que estoy teniendo un campo que está rotando alrededor. De hecho, si lo dibujo en forma plana, el campo que se está generando tiene esta forma. Es siempre con la regla, aquí va el pulgar en esta dirección, saliendo de la pizarra, y el giro es de esta forma. Y obviamente de acá afuera en esta forma. O sea, si yo tuviera un alambre solo, en que yo tengo aquí una corriente, el campo magnético que estaría generando está en torno, y nuevamente regla de la mano derecha, pulgar en dirección de la corriente, está yendo en esa dirección. Pero no hay una partícula ahí, sino es el punto donde yo estoy midiendo. Este es mi campo magnético. O sea, que nosotros tenemos una situación en que una corriente nos está generando un campo magnético. Y aquí entra lo que es la llamada ley de Ampère. La ley de Ampère dice que si yo recorro este camino y lo integro, o sea, voy sumando cómo está contribuyendo cada vez el campo magnético, eso sí, en la dirección del camino que estoy haciendo. O sea, es la integral en un camino cerrado del campo magnético producto punto escalar, el elemento del círculo que estoy siguiendo. Este es, en buena cuenta, mi dl vector. Y eso va a ser igual a mu por mu0 por la corriente. Aquí tengo dos constantes y que juegan el papel análogo a lo que ya teníamos anteriormente del epsilon y el epsilon 0 cuando vimos la ley de Coulomb. En este caso se trata del campo magnético y nuevamente aquí tenemos una constante del campo magnético, la constante de campo, magnético, y que tiene un valor de 1.257 por 10 elevado a menos 6 volt segundo por amper metro. Los amperes son básicamente los coulomb partido por segundo. Y la otra constante es la permeabilidad. Me dice qué tan efectivo es la corriente al generar el campo. Porque si yo, por ejemplo, dentro de una bobina introduzco un pedazo metálico, lo que yo hago es ayudarle a la orientación, a la formación del campo magnético, y en consecuencia me va a aumentar el campo. Por esa razón, por ejemplo, sistemas que requieren crear campos tienen lo que llaman núcleos metálicos. O sea, tienen en el interior un núcleo. Ustedes van a ver no sencillamente una bobina, sino van a ver
elemento metálico y la bobina enrollada alrededor de este elemento metálico. El elemento metálico está jugando justamente el aumentar la permitividad. Veamos ahora de aplicar esta ecuación a, por ejemplo, calcular el campo que tenemos en una bobina. Si yo ahora me voy al caso de la bobina, bueno, dejemos el nombre, y tengo que la bobina hace esta figura, yo tengo que definir un camino por el cual yo voy a recorrer. Ahora recordemos que el campo se está generando en torno de estos alambres y que en cada una de estas vueltas el campo está generando este tipo de vuelta. Ahora yo estoy circulando en este minuto en esta forma. Es importante entender siempre la dirección en que está circulando. O sea, lo que yo estoy generando aquí en la mitad, en el interior, es un fuerte campo magnético en esa dirección, según la gráfica que hice acá reciente. Así que aquí yo tengo un campo magnético en esta dirección. Y eso puedo ahora asumir de que hacia afuera es bastante más débil. En particular es débil aquí perpendicular, porque resulta que aquí recién están dando vueltas las líneas. Y recién en la parte muy cercana yo tengo. De modo que si es que yo ahora elijo este camino de la siguiente forma, me muevo desde el infinito llegando hasta aquí y paso por el interior, y después me voy otra vez al infinito. O sea, esto aquí se supone que cierra en alguna parte, porque esta es una integral cerrada, yo tengo que cerrar. Y me va a estar quedando de que en esta vuelta que yo estoy dando, esto es muy similar a los cálculos que hace uno con la ley de Gauss, aquí yo estoy llegando a que solamente en esta parte interna contribuye realmente. O sea que el campo en el interior, ahí va a contribuir, y ahí va a estar multiplicado sencillamente por este largo, el largo de la bobina. Este es el largo de la bobina, que es el principal contribuyente a la formación de este campo. Esto es igual a mu por mu 0, y aquí tengo que considerar toda la corriente que está circulando pasando a través de esta superficie. Ustedes lo miran en un corte, lo que yo estoy haciendo, se va a mirar tridimensionalmente. Yo tengo mi bobina de esta forma, y yo ahora elegí un camino que va de esta forma, por afuera, circulando así. Cada una vez que pasa el alambre está atravesando a través de esta superficie. Yo tengo una superficie y aquí está atravesando el alambre. Una vez, dos veces, tres veces, n veces. N vueltas. Por ello no tengo I, tengo n veces I. Porque el alambre pasa n veces a través de esta superficie que yo definí con esta curva cerrada. Así que esta es la ecuación para el cálculo del campo magnético de una bobina. Y si lo despejo, voy a obtener que el campo es mu por mu 0, n por i, número de vueltas, por la corriente, partido por el largo. Y si yo le introduzco, por ejemplo, un núcleo metálico, el mu no va a ser 1, sino va a ser un factor que agranda. Un número mayor a 1 que me va a agrandar el campo. Esta es la típica forma como uno puede aplicar la ley de Ampère, que básicamente está expresada de esta forma, por ejemplo, a esta bobina, y funciona en forma muy similar a lo que es la ley de Gauss, en que también ahí estábamos eligiendo superficies en ese caso, y viendo que en aquella parte donde era constante el campo eléctrico, podíamos sencillamente hacer una estimación de la integral y con eso calcular directamente el campo eléctrico. Y en este caso estamos haciendo lo mismo, pero ahora con el campo magnético. Buscamos caminos en que el campo magnético es aproximadamente constante y podemos de esta forma calcular en forma muy sencilla lo que es el campo magnético.